Matrimonios emocionalmente inteligentes. Lo que hace que un matrimonio funcione es muy sencillo. Las parejas, felizmente casadas, no quiere decir que sean más listas, más ricas o más astutas, pero en sus vidas cotidianas han adquirido una dinámica que impide que sus pensamientos y sentimientos negativos sobre su compañero o compañera ahoguen los positivos. Es lo que se le llama a un matrimonio emocionalmente inteligente. Recientemente, la inteligencia emocional ha sido ampliamente reconocida como un factor importante para predecir las posibilidades de éxito de un niño. Un niño que está en contacto con sus emociones y sabe comprender a los demás y relacionarse con ellos. Tiene un futuro prometedor, sea cual sea su coeficiente intelectual académico. Lo mismo rige para los matrimonios. Una pareja emocionalmente inteligente, es decir, que sabe comprender y respetar a su compañero o compañera la relación, tiene más probabilidades de ser feliz en su unión. De la misma manera que los padres pueden enseñar a los hijos a ser emocionalmente inteligentes. Una pareja puede aprender también esa habilidad. ¿Tan sencillo suena? Sí. La inteligencia emocional puede impedir que una pareja entre en las estadísticas de divorcio, según un estudio. ¿Por qué hay que salvar tu matrimonio? Las estadísticas de divorcios arrojan cifras muy serias, ¿no? Y sobre todo en estos últimos años. La mitad de los divorcios se producen durante los primeros 7 años. Algunos estudios establecen que el índice de divorcios por segundos matrimonios es un 10% más alto que de los primeros matrimonios. Las posibilidades de divorcio son tantas que todas las parejas casadas, incluyendo aquellas que están satisfechas con su relación, deberían hacer un esfuerzo extra para mantener sólido su matrimonio. Una de las razones más tristes por las que un matrimonio fracasa es que ninguno de los cónyuges reconoce su valor hasta que es demasiado tarde. Algunas, solo después, cuando algunos matrimonios firman los documentos, se reparten sus muebles, o sea, su piso, y alquilan sus apartamentos por separado, se dan cuenta de lo mucho que han perdido. A menudo un buen matrimonio se da por sentado, no se valora y no se le dedica el respeto y el cuidado que merece y necesita. Por eso los divorcios. Algunas personas pueden pensar que divorciarse en una relación infeliz no es nada serio, tal vez incluso lo consideren moderno, pero no se crea. Eso hay que estudiarlo. Según he leído en unos estudios de la Universidad de Michigan, un matrimonio infeliz aumenta en un 35% las posibilidades de caer enfermo e incluso acortar nuestra vida en un periodo medio de 4 años. Por el contrario, las personas felizmente casadas viven más tiempo y disfrutan de mejor salud que los divorciados o aquellas involucradas en una relación infeliz. Los científicos saben con seguridad que estas diferencias existen, pero todavía no saben exactamente el porqué. Parte de la respuesta puede ser que en un matrimonio infeliz experimentamos un estímulo fisiológico crónico y difuso. En otras palabras, nos sentimos estresados físicamente y a menudo también emocionalmente. Esto supone un desgaste extra para el cuerpo y la mente, que a su vez puede desarrollar una variedad de enfermedades físicas, incluyendo hipertensión o enfermedades coronarias, y diversos trastornos psicológicos, entre ellos la ansiedad, la depresión, la violencia. No es sorprendente que las parejas felizmente casadas muestren un índice mucho más bajo en estas enfermedades. Estas parejas tienden a ser más conscientes de la salud. Los investigadores apuntan que esto se debe a que los cónyuges mantienen el uno sobre el otro regulares chequeos, que se cuidan mucho juntos, cuidando de que se tomen las medicinas necesarias, se coma de forma más sana y se complementen más. Se habla de que las personas casadas viven 4 años más
que los que no lo están. Recientemente se ha descubierto, y después de estudiar las inmunológicas de las 50 parejas que pasaron una noche en una universidad, en un laboratorio del amor, se descubrió una notable diferencia entre las que estaban satisfechas de su matrimonio y aquellas cuya respuesta emocional ante el cónyuge era neutral o infeliz. Utilizaron muestras de sangre de todos los sujetos para comprobar las respuestas de los glóbulos blancos, la principal arma defensiva del sistema inmunológico. En general, los hombres y mujeres felizmente casados mostraban mayor proliferación de glóbulos blancos ante una invasión de agentes externos. Se ha comprobado también la efectividad de otros guardianes del sistema inmunológico, las células encargadas de destruir células del organismo que han sido dañadas o alteradas y que limitan el crecimiento de tumores. Una vez más, los sujetos satisfechos con su matrimonio contaban con unas células de esta clase. Pero esos son estudios que, según los científicos, tienen que realizar más para confirmar verdaderamente que es verdad. Cuando un matrimonio comienza a hundirse, no son los cónyuges los únicos que sufren, los hijos padecen igualmente. En un estudio que se realizó en una universidad con 63 niños de edades de preescolar, comprobaron que aquellos que vivían en sus hogares una gran hostilidad matrimonial sufrían elevados niveles de estrés en comparación con los otros niños que no lo sufrían. No se sabe cuáles son las repercusiones de este estrés, pero sí es cierto que esta indicación biológica de tensión se refleja en sus comportamientos, según los estudios realizados. Una conclusión importante derivada de estos descubrimientos es que no es sensato aguantar un mal matrimonio por el bien de sus hijos. Es totalmente erróneo. Un divorcio pacífico es mejor que un matrimonio en guerra. Por desgracia, los divorcios rara vez son pacíficos, y más cuando hay niños de por medio. La mutua hostilidad entre los padres suele mantenerse después de la ruptura. Por esa razón, los hijos de divorciados arrojan resultados tan malos como los que viven bajo el fuego cruzado de un mal matrimonio. ¿Por qué fracasa la mayoría de las terapias matrimoniales? Si tienes o has tenido un problema en tu relación, habrás recibido un sinfín de consejos. A veces parece que todo el mundo cree conocer el secreto del amor eterno, pero en realidad es incorrecto. La mayoría de estas nociones, ya sean expresadas por psicólogos en la televisión o por quizás cuando vas a un Solendo Belleza y una experta de manicura te aconseja, son erróneas. Muchas de estas teorías, incluso las esbozadas por teóricos con talento, han sido desacreditadas o merecen serlo. Tal vez el mayor mito es que la comunicación, ¿no?, es la receta para un matrimonio feliz, apasionado y duradero. Sea cual sea la orientación teórica de un terapeuta matrimonial, ya se optan por terapias de largo plazo, de corto plazo, o una consulta radiofónica o de teléfono de 3 minutos. El mensaje suele ser siempre el mismo: aprender a comunicarse mejor. Eso es esencial. Es fácil comprender la popularidad de este consejo cuando una pareja se encuentra en conflicto, ya sea pues por una discusión, una pelea a gritos o un silencio. Cada uno de los cónyuges está dispuesto a ganar. Cada uno se obsesiona de tal modo en lo herido que se siente ante la situación, en demostrar que tiene razón y la otra persona se equivoca, o en hacer un vacío que las líneas de comunicación quedan dañadas o totalmente interrumpidas ante ese espacio largo de silencio. De modo que parece lógico que si escuchamos a nuestro cónyuge con atención y cariño, encontramos solución a nuestros problemas y recuperamos esa relación que se tenía desde el principio. La teoría más común para resolver conflictos se conoce como la escucha activa, ¿no? Por ejemplo, un terapeuta puede recomendarte, por ejemplo, que intentes de alguna forma de intercambio, ¿no?, entre el emisor y el receptor.
Lo que quiere decir es que lo importante de la comunicación es que cada uno dé su opinión, exponga su queja. Por ejemplo, me siento solo, me siento sola, eh, agobiada, quedándome en casa solo con los niños, una noche tras otra, mientras tú estás trabajando y llegas tarde, o en lugar de eres muy egoísta quedándote a trabajar hasta tarde mientras yo tengo que cuidar solo a los niños. O sea, la forma de hablar es muy diferente, ¿no? Hay que suavizar esa forma en la comunicación, ¿no? Para expresar las quejas, lo que uno entiende, ¿no? Los sentimientos hay que expresarlos de una forma más civilizada, ¿no? Tanto por un, ¿no? que por otro, ¿no? Por ejemplo, el hombre o en este caso la mujer, ¿no? Ser más comunicativo, y si tú te quejas porque llegas tarde, pues que la otra persona diga, pues debe resultarte difícil cuidar de los niños tú solo o sola mientras yo trabajo. Que sea más suave la comunicación, no ser tan agresivo, ¿no? Al forzar a los cónyuges a ver la perspectiva de su pareja, se espera llegar a una solución del conflicto sin ira, ¿no? Que estar dando voces, ¿no? Sin intentar resolver nada, sino de una forma pacífica, ¿no? El modo de forzar a los cónyuges se recomienda sea cual sea el problema en cuestión. La resolución de conflictos se vende no solo como una panacea para matrimonios en crisis, sino como un tópico para evitar que una pareja comience a fallar antes de que lleguen a esa crisis y antes de que llegue a esos reproches que pueden llegar hasta voces, gritos, ¿no? Incluso hasta golpes, ¿no? Los pioneros de la terapia matrimonial lo adaptaron de técnicas utilizadas por un famoso terapeuta, Carl Roger, para la psicoterapia individual. La psicoterapia rogeriana tuvo su auge en la década de los años 60 y todavía se practica hoy en día. El método consiste en responder sin emitir juicios y con una actitud de aceptación a todos los sentimientos y pensamientos que el paciente expresa. Por ejemplo, si el paciente dice odio a mi esposa, es una bruja que no deja de incordiarme, de fastidiarme, el terapeuta asiente y responde, te escucho decir que tu esposa te incordia y tú odias eso. El objeto es crear un entorno simpático en el que el paciente confíe en su terapeuta y se sienta a salvo, ¿no? Para explorar sus pensamientos y emociones más íntimas. El matrimonio es idealmente una relación en la que las personas se sienten a salvo, siendo ellas mismas. Parece lógico pensar que las parejas deberían aprender a practicar esta clase de comprensión incondicional. La resolución de conflictos es ciertamente más fácil si cada uno expresa su empatía por el punto de vista de la otra parte. Es totalmente, es lo que hay que hacer, ¿no? Si crees que la validación y la escucha activa puede facilitar la resolución de conflictos en tu pareja, empléala. En algunas circunstancias es un método muy apropiado, pero ten en cuenta que aunque contribuya a que las peleas sean mejores o menos frecuentes, por sí solo no puede salvar un matrimonio, pero es principal una escucha activa antes de que llegue a una crisis de verdad.